Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a otro video tutorial del canal de Enrique Ruiz Prieto. En esta ocasión, ¿qué vamos a seguir? Pues la misma serie que estábamos haciendo a lo largo de este año, que es la mediación, cómo la conforma, y hoy nos vamos a meter en un tema muy apasionante, que es el proceso de la mediación. Ya vamos a ir viendo, adentrándonos en la mediación, para qué sirve, realmente ya lo hemos visto, para qué sirve los principios, también el conflicto como una oportunidad de enriquecimiento y las leyes que la conforman. Hoy vamos a ver el proceso, cómo se inicia, cómo debe de hacerse, cómo debe efectuarse y cómo debemos solicitarlo. Imaginemos que somos personas físicas, bueno, eso lo somos, pero imaginemos que tenemos un conflicto civil o mercantil. Recordad que esta serie es solamente para los procesos civiles mercantiles, los laborales van por otra rama, que a lo mejor haremos unos vídeos ya cuando acabemos para explicar cómo es la conciliación laboral, y por otra rama totalmente la penal, pero la penal yo prácticamente no me atrevo a hablar en público porque verdaderamente, aunque sea abogado y aunque sea mediador civil y mercantil, de la mediación penal poco conozco, ¿vale? Yo tengo que hablar de aquello que soy especialista o de aquello que por lo menos estoy formado en esta materia, ¿vale? En la mediación civil y mercantil tenemos que saber que una vez que se inicia el proceso, lo más habitual es que te llamen al despacho, pero ¿cómo logra la gente, ¿no? Entonces, pues ese germen es lo que vamos a localizar ahora mismo a continuación en este proceso, para que sepáis si vais a optar por este proceso para solucionar vuestro conflicto civil o mercantil, saber qué mediadores existen, saber cómo localizarlos y cómo contactar con ellos. La mediación, como podemos saber, vamos a recurrir a mi chuletilla de los apuntes que hice en mi fecha. Bueno, esto es el trabajo de investigación que tenía que acabar al fin de carrera, ¿no? El trabajo fin de carrera, que siempre hay que hacerlo después de hacer un curso de esta envergadura. Como hemos comentado a lo largo de estos vídeos, la mediación es un método flexible que sirve sobre todo ¿para qué? Para solucionar conflictos tanto civiles como mercantiles como familiares, aunque familiar en realidad está dentro de la jurisdicción civil, ¿vale? Ya que permite al mediador trazar una estrategia diferente al método judicial. Es un proceso más flexible, no es tan rígido como la vía judicial, donde está muy lógico el proceso y viene muy estipulado, incluso hasta los días que hay que esperar entre sentencia para que se convierta en firme. Aquí en la mediación no existen tantos cánones, no existe tanta rigurosidad y permiten al mediador tomar unas decisiones en base a las circunstancias del problema, de las circunstancias que rodean a cada uno de los individuos que conforman ese problema, y en base a qué más, pues a las necesidades de todo lo que observe el mediador, ¿vale? Tenemos que saber que esta flexibilidad incluso permite la comunicación privada del mediador en entrevistas particulares. No es algo muy habitual que hagamos los mediadores. Estas entrevistas particulares, como aquí aparece, se denominan caucus en el mundo jurídico académico, pero no muy habitual que la hagamos porque pueden ver las otras partes con recelo al mediador, suponiendo que no es tan imparcial o tan imparcial con las otras partes, ¿vale? Pueden ver que hay un favorito, por eso hay que regularlas con cabeza y siempre con cautela, ¿vale? Pero que sepamos que podemos hacerlo. Dejando ya eso una vez de lado, ¿cómo normalmente se inicia la mediación? La mediación tiene que conocerla la parte, de ahí que estamos haciendo estos vídeos, para que las partes tengan conocimiento de la mediación y gracias a ese conocimiento de la mediación pueden decir a sus letrados o puedan ellos mismos decir: yo quiero afrontar este conflicto a través de la mediación civil y mercantil en vez de a través de un proceso judicial o a través de un arbitraje. Hay muchas diferencias entre uno y otros procesos, como veremos más adelante. La judicial ya lo vimos, el arbitraje lo dejaremos para otro vídeo, pero tenemos que tener en cuenta toda esta formación para que nosotros digamos: bien, pues este método considero que va a ser el más idóneo para el conflicto que yo estoy teniendo.
En caso que nosotros no tengamos esa formación, es obligación de los abogados y de las instituciones públicas, concretamente de los servicios sociales y de la asistencia de academia y centros escolares, los que tienen que asesorarnos de que existe este método y podemos acogernos a él. Recordad que es un método voluntario y no podemos obligar a la otra parte que se acoja a este método. A lo mejor está viendo este vídeo, dice, ostras, tengo un problema con mi padre, creo que la mejor forma de solucionarlo es con la mediación. Contactas con un mediador y ese mediador te explicará el proceso como marcha, ¿no? Pero automáticamente luego tendrá que tomar los datos de contacto de la otra parte para explicárselo a la otra. Si la otra no quiere acogerse, recordad por los principios de la mediación, que lo vimos en este vídeo, la voluntariedad. No puedes acogerte a la mediación. Esta es la principal desventaja de este método, que muchas veces realmente existe, es muy bonito, pero ¿qué ocurre? Que la otra parte, con la mentalidad que tenemos todos los españoles o todos los residentes en España, queremos litigar y queremos ganar los casos, en vez de sentarnos a buscar acuerdos que nos beneficien a ambas partes. Como eso es lo que más ocurre en este país, si no hay esta difusión como lo que estoy haciendo, rara vez va a cambiar este paradigma. Rara vez la población va a decir, es mejor lo que este chaval, Enrique Ruiz Prieto, este letrado, afirma de que es mejor sentarse con las partes, o en principio en un momento, para solucionar los problemas que tengamos, ¿vale? Siempre y cuando, evidentemente, para sentarnos no puede haber violencia ni intimidación, porque si hay violencia o intimidación, por ejemplo, en un conflicto familiar donde hay violencia de género, la mediación civil y mercantil no puede llevarse a cabo. ¿Por qué no puede? Porque hay una parte que está cohibida, que está subyugada al agresor, y realmente no va a funcionar la mediación, aunque pudiera llevarse porque el mediador hiciera caso omiso de ese conflicto, no va a poder desarrollar, porque ella no va a poder dialogar. No va a poder dialogar en las reuniones, como ahora veremos, pero no va a poder participar realmente, porque teme tanto a las represalias de después, que va a decir, yo no hablo. Y para eso existe el caucus también, para detectar si esto verdaderamente está ocurriendo, ¿vale? Dicho esto, a ver cómo comienza el proceso de la mediación. Imaginemos que ya conocemos la mediación. Queremos apostar por la mediación, o nuestro letrado nos lo ha recomendado. ¿Cómo podemos buscar un mediador? Bueno, pues ¿cómo podemos un buscador? Un mediador. El primer paso es acudir al buscador de Google. Por ejemplo, poner mediación civil y mercantil en Sevilla, y aquí nos irán dando distintos negocios que están. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, y aquí está Sánchez Pérez Abogado, que también ofrece este tipo de servicio en Sevilla. Nosotros pulsamos aquí, buscamos teléfono de contacto y llamamos al mediador, en este caso yo, ¿vale? Nos llamamos, informamos y solicitamos información de la mediación. Acto seguido, el mediador tomará los datos oportunos, como veremos más adelante, y podrá iniciar el proceso de la mediación puramente. Y ya aquí iniciamos el proceso. Segundo método para buscar la mediación, un mediador en tu localidad. Pues acudimos al registro general de los mediadores y mediación en España. Pulsamos y aquí buscamos nombre y apellido, ¿vale? Vamos a poner aquí Enrique Ruiz Prieto, mediación general, área geográfica toda España, y nos aseguramos que este sujeto está registrado en el registro público del Ministerio de Justicia, porque si no lo está haciendo una competencia desleal y no puede ejercer como mediador. Y tened cuidado si no está aquí en el registro, porque a lo mejor no es mediador propiamente dicho, ¿vale? Una vez que lo tenemos, aquí me tenéis fichado. Y podemos verlo donde te viene un teléfono, un correo de contacto, un domicilio
y a todas las mediaciones donde se encuentra y el área donde abarca. Y el tercer método, ¿cuál es? Pues acudir al registro de mediadores de tu comunidad autónoma. Recordad, en el vídeo anterior ya lo comentamos, que la mediación familiar está desgranada del sistema nacional. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propio registro de mediadores familiares y tiene sus propias normas deontológicas, ¿vale? A las cuales tenemos que aplicar. Evidentemente, si eres un mediador en Sevilla y solamente tienes despacho en Sevilla, lo suyo es que te acojas a las comunidades, a las localidades vecinas. Por ejemplo, yo en Sevilla hago trámites tanto en Huelva como en Cádiz, como en Málaga y en Córdoba, pero ya Granada me queda un poco lejos. Podría también en la comunidad extremeña, en Badajoz, que es también otra localidad que es vecina, pero como es otra comunidad autónoma, prefiero no hacerlo, ¿vale? De todas formas podría, porque el registro, salvo el familiar, todo es el que figura aquí, ¿vale? Por eso estoy dado de alta a nivel de España en todas estas categorías, incluso la familiar. Pero siempre tenemos que avisar al cliente, no vayamos a engrosarle la factura con tantos traslados, porque la mediación en principio son reuniones, como veremos, presenciales. Las instituciones realmente lo que nos van a hacer es, imaginemos que estamos en una institución de aquí, de Andalucía, automáticamente lo que nos va a hacer es de pasarnos el PDF de la comunidad autónoma. Y aquí vas viendo los mediadores que hay ahí en comunidad autónoma, que son poquitos los mediadores los que existen, mientras que hay en otras, como Sevilla y Málaga, que hay muchísimos más. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta y aquí si queremos hacer un estudio de mercado de la mediación, pues vemos que comunidad autónoma hay más competencia de la mediación y cuál hay menos. Obviamente en Huelva, por ejemplo, solamente son 5. Tendríamos más posibilidades de tener éxito en Huelva como mediadores o no, pero bueno, en principio tendremos porque hay menos competencia que en Sevilla, que hay tantas y tantas páginas, ¿vale? Así que hay 3 métodos, el tradicional del Google o de cualquier buscador, que es el que nos derive. Recordad que también hay el SEO local. El SEO local es cuando ponemos mediación civil, por ejemplo, sin poner la palabra clave de Sevilla ni nada, nos puede dar aquí un mapita. Bueno, en esta ocasión no me sale, pero mediador civil. Nos puede salir un mapa de Google, que esta mano no sale. No sé por qué, porque antes lo probé y salió. Mira aquí, donde nos están dando aquí las distintos profesionales que hay. Esta configuración para el posicionamiento, tened en cuenta que es por tu localización o por lo que vean que es más cómodo, ¿vale? Esto ya puede aquí aparecer tu negocio o no. El mío, por ejemplo, aquí ahora me aparece como mediador civil, pero con mercantil sí, porque Google considera que yo soy más experto en mercantil porque trato el asesoramiento de empresas, ¿vale? Entonces, cuando buscamos el otro, yo aparezco en las primeras posiciones, y cuando aparecemos por mediador Sevilla, pues no, porque todavía no me identifica claramente. Esto es una cosa de algoritmo y no tenemos que entrar mucho en materia aquí, ¿vale? Lo que sí tengo que advertir que aquí no aparecen los mejores. Y lo dice alguien que está en las primeras posiciones mercantil en el registro de mediadores mercantiles, ¿vale? En Google, si lo busca. Digo que no aparecen los mejores porque aquí aparecen quien hace mejor SEO, no el mejor mediador. A lo mejor el mejor mediador no tiene ni página web, no tiene ni ficha de Google Maps. Y entonces no aparece aquí, en esta localización. Aquí sí van a aparecer todos los que están escritos y aquí sí van a aparecer todos los que están inscritos. Lo que ocurre es que aquí no hay posicionamiento, están ordenados alfabéticamente. Y entonces aquí no te dice nada cómo es ese profesional, ¿vale? Una vez dicho esto, ya vamos a aterrizar, que ya hemos decidido al mediador que sea.
Si lo ha hecho la comunidad autónoma, vamos, una institución pública, deriva directamente a su registro, no te deriva a Google ni nada, y si lo ha hecho un letrado, pues lógicamente buscará en función de sus criterios lo que él quiera, ¿vale? A lo mejor tiene hoy audiencia de lo que sea, acuda a su colegio para que, si un abogado, acuda a su colegio para que recomienden abogados de su colegio, y lo puede buscar en Google o por noticias de otro profesional, ¿vale? Dicho esto, ahora una vez ya que hemos contactado con el mediador, ¿cómo inicia la mediación? Tiene que leer los principios que habíamos enunciado, los 7 principios de la mediación. Tiene que comunicarle a las dos partes cómo es la mediación, y una vez hecho esto, se entiende que ya la sección informativa ha tenido lugar. Normalmente esta sección informativa se hace de forma grupal, donde van a acudir todas las partes del proceso, donde se sienta el mediador. Lo lógico es que sea en una tabla redonda, en una mesa redonda, para que nadie se dé la cara enfrentada, donde precisamente la igualdad prima entre todos, porque en una mesa redonda lo bueno, como en el mito artúrico, es que él se sienta el mediador en el centro, pero en una mesa redonda no hay centro-centro, porque realmente es según la perspectiva de la figura. Una parte se centrará en la parte izquierda y la otra en la derecha, pero todos a la forma igual. Ocurre exactamente igual que en el proceso judicial, pero en el proceso judicial hay un cambio muy significativo en esto. No hay una sección informativa, sino ya en la celebración de la vista, donde el juez está en un estrado, ¿no? En forma de U, generalmente. A una parte se sienta el letrado, a otra parte el otro letrado, y puede acompañar en el proceso el Ministerio Fiscal si hay temas de menores, etcétera, ¿vale? O si es un asunto penal que tenga que investigar, ¿vale? Si es competencia. Pero si os fijáis en ese proceso, ¿dónde se sienta el cliente? O el afectado, el perjudicado, o el demandado, como queramos llamarlo. No se sienta en la forma de U, no se sienta en esa mesa donde está el señor juez, donde está el ministerio y los señores letrados. Cada uno de ellos vestido con su toga. No, él va sin toga y se sienta en la parte de declarado que está abajo. Generalmente hay un escalón y debajo. La mediación por contrapartida no ocurre eso. Se sientan todos en la misma mesa. Todos con igualdad de condiciones. Evidentemente el mediador es el que por palabra, por definición, el que va a organizar el debate, el que va a sugerir preguntas y respuestas para que las partes aprovechen, desarrollen su historia y gracias a ello puedan desarrollarse una mediación con todas las de la ley. Pero también también se sienta como ellos. Obviamente tiene que ir vestida adecuadamente. En nuestro código deontológico nos lo obliga igualmente que en el de los tribunales, pero no tenemos que llevar toga. Si somos abogados mediadores, no tenemos que llevar toga en este proceso. Y entonces se hace todo de un nivel inferior, donde no hay tanto ni ganadores ni perdedores, y se busca una postura que beneficie a ambas partes, ¿vale? Por tanto, la primera parte del proceso es que el mediador, una vez seleccionado, va a llamar a las dos partes para lograr una sección informativa. Lógicamente, en esa llamada primera tenemos que desarrollar un poquito en qué consiste la mediación, y si no se puede llevar a cabo esta mediación porque las partes no quieran voluntariamente acogerse, tenemos que llamar a la otra parte que nos ha llamado y comentarle que no se ha podido llevar a cabo la mediación porque la otra parte no está abierta al diálogo. Esto puede ocurrir, evidentemente. De hecho, una de las desventajas que tiene la mediación. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es que esta mediación, realmente el tiempo que tarda en buscar un mediador, contactar con él y que la otra parte llame a la otra para ver si se quieren agarrar o no a acoger a este proceso, en 24 48 horas puede haberse llevado a cabo. Y entonces, ¿qué hemos perdido? ¿2 días? Con 2 días luego nos podemos meter en un proceso judicial con todas sus garantías. Con lo cual es una desventaja, que hemos perdido 2 días, pero realmente 2 días para todo el proceso judicial, que a veces tarda hasta años, hasta 2 y 3 años en un proceso civil,
2 días no es nada, ¿sabes? Con lo cual esta desventaja yo la considero como anecdótica, ¿vale? Tras la sección informativa, que ahí solamente se van a desarrollar las reglas del juego, que es lo que podemos hacer y lo que no en la mediación, el mediador dará ya a las partes la primera sección conjunta. ¿Por qué tienen que ser las secciones conjuntas, salvo en formas muy especiales de desarrollar el caucus, por ejemplo, para desarrollar si la mujer o el marido sufren violencia de género, ¿no? Si no es para un caso concreto de esto, o por ejemplo en relaciones familiares, para hablar con el menor, porque muchas veces hablando con el menor, sobre todo con adolescentes, podemos desarrollar algo que ellos no ocultan o no están ocultando a los padres, ¿no? Y realmente luego podemos aprovechar eso para para formular las respuestas y preguntas adecuadas en las secciones conjuntas. Tenemos que tener en cuenta que el caucus, esta herramienta magnífica que es para entrevistarte de forma individual, tenemos que, lo suyo sería que comunicara a la otra parte que ha habido un caucus, pero no podemos revelar las comunicaciones que hemos tenido en esa entrevista privada, sin el consentimiento de la otra parte. Es decir, imaginemos que desarrollamos una mediación, un caucus individual a un adolescente por un problema familiar que tiene. Si ahí hemos detectado cuál es el germen entre el problema que existe en la familia, esa información no la vamos a poder aportar, no podemos tenerla, a no ser que él diga, mira, sí, desarrollalo, ¿vale? Pero sí podemos con esa información decirle, oye, mira, pues yo voy a hacer esta pregunta adecuada a los padres, al adolescente, con la vista de que ese adolescente o ese padre desarrolle su historia en esas sesiones conjuntas. La sesión conjunta se desarrolla de la siguiente manera. El mediador se centra en una posición céntrica de la mesa, divide, si no tiene una mesa redonda, son de estas alargadas, que todos están bajo el mismo nivel, él se centra como el anfitrión y las dos partes aquí enfrentadas, ¿no? Cada una de las partes, ¿vale? De los bloques. Es importante que todos se puedan ver, por eso la mesa ideal sería la redonda, para que ninguno pierda la perspectiva de cada uno, ¿vale? Porque aunque se produzcan varios bloques, por ejemplo en enfrentamientos familiares, es cierto que cada uno es independiente. No podemos dividirlo tanto en una mesa larga, ¿no? Pero bueno, es cierto que muchas veces los mediadores no disponen del espacio adecuado para hacer una mesa redonda, para tenerla en su despacho, y tienen que recurrir a otro tipo de soporte, ¿vale? Pero sí lo que es cierto es que el mediador se sienta, da las partes a sexo para que se sienten cada una de las partes, un poco similar a lo de notaría. El mediador empezará comentando lo que ha ocurrido en la sección anterior. Es decir, si en la primera sección comentaría que los principios, muy resumidamente diría cuáles son los principios, otra vez recordando que habían 7 principios, que el respeto es fundamental y la comunicación, y el dejar escuchar y hablar a la otra parte exactamente, ¿vale? Una vez ya que hemos hecho eso, pues el mediador será el que elija qué parte va a desarrollar su historia primero. Es importante que le conceda más o menos los minutos exactamente iguales a cada uno, y a través de esas preguntas puede decirle, oye, Funalito, discúlpeme, y utilizar técnicas, como le veremos en los siguientes vídeos, como el parafrasear, técnicas de preguntas y respuestas para que desarrolle aquellos aspectos que no lo ha desarrollado claramente, etcétera, ¿vale? Una vez terminado la sesión conjunta, siempre hace un resumen de la misma. ¿Para qué hace un resumen de la misma? Porque como veremos en la siguiente técnica, las técnicas de la mediación, el resumen es una verdadera técnica, porque permite a las partes ver si cada uno de los sujetos han entendido lo que se ha querido transmitir. Imaginemos que yo digo,
estoy asqueado de esta relación, porque tal, porque no sé qué, él me tiró objetos, tal, pero ahora yo como mediador no veo verdaderamente su mensaje. A lo mejor un mensaje de conflicto es que yo quiero que, yo qué sé, que se separen, que se separe, por ejemplo, una propiedad, que la dividamos, ¿no? Como aparecía en otro vídeo. Y a lo mejor el mediador no capta eso. Entonces, si con ese resumen podemos decirle, perdone, mediador, quiero anotar que mi finalidad es esta. De todas formas, el mediador realmente va a hacer todas las preguntas para tenerlo claro, pero con este resumen se va a asegurar y va a sentar en la base a cada uno de los sujetos qué es lo que persigue cada uno. Luego va a conceder unos días de plazo, que pueden ser un día, 2, 3, 5, 7, 8, dependiendo de las circunstancias del problema. A lo mejor el problema requiere que haya una previa investigación de las partes o que las partes lo mediten y a lo mejor necesitan 20 días. A lo mejor en otros apartados solamente necesitan uno. Y entonces tenemos que ir atando para la siguiente sección. La sección se fija normalmente ya al haber acabado la primera sección y así sucesivamente. Habrán en secciones que, por ejemplo, sobre todo en el mundo empresarial, que tengamos que acudir con nuestros propios letrados o nuestros propios asesores. Sé que muchos mediadores dicen que esto no es recomendable porque si acude el letrado, corremos el riesgo que el abogado tenga más protagonismo que la víctima, no, perdón, que el sujeto protagonista del conflicto. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en el mundo empresarial, sobre todo, más que en el familiar, es importante que en determinada empresa siempre haya un abogado de por medio porque hay mucha complejidad en los acuerdos que se van a llevar a cabo. Si esos acuerdos no están sujetos bien al derecho, veremos como aquí ponemos en el acta final, puede conllevar una nulidad y provocar más problemas de los que no eran. Entonces aquí, ¿cuál es el método más idóneo para firmar, ¿vale? Existen dos formas de hacerlo, a mi juicio, a mi entender. Es que en el momento que se vaya a firmar ya el momento final del acta, de cuando ya haya acuerdo, que las partes puedan llevar a sus letrados para que tengan totalmente asistencia por parte de ellos y puedan firmarlos cómodamente, ¿vale? Como si en una notaría se tratase, ¿vale? Pero también existe la otra posibilidad de pasarlo antes de la firma, si los letrados no pueden acudir, mandarle el acuerdo, un borrador de los mismos, a cada uno de ellos, para que en la cita correspondiente, que sea la firma, se traten ya las 4 pinceladas de alguna cláusula que no se entienda, etcétera, y ya se materialice el acta final de la mediación. Porque los mediadores, a diferencia de otros procesos, a diferencia de la negociación, por ejemplo, están obligados a hacer un acta final, donde ahí, ¿qué compone el acta final? El acta final tiene que nombrarse al mediador, a todos los sujetos que lo conforman. Eso ya, si quiere, vemos en otro vídeo el acta solamente, para que lo veáis. Y ahí se tienen que identificar todo el problema, cuántas secciones han habido, cómo se ha alargado, las sensaciones que tiene el mediador, etc. Es importante saber que si en un momento adecuado alguna de las partes quiere abandonar el proceso, bien en la segunda, en la tercera sesión, en la cuarta, en la quinta, bien sea el propio mediador o bien sea alguna de las partes, el mediador siempre tiene que finalizar mediante un acta. Y ese acta de la mediación familiar, o vamos, de la mediación del componente que sea, se tiene que traducir en si ha habido acuerdo, si ha habido avenencia o no ha habido avenencia. Y si no ha habido avenencia, tiene que verdaderamente aclarar por qué no la ha habido. Con ese acta, finalmente, podemos continuar la vía judicial.
porque durante la mediación se suspenden los derechos para la prescripción y caducidad de nuestros derechos, ¿vale? Imaginemos que si tenemos para reclamar una deuda 4 años y al cabo del segundo año hemos solicitado una mediación para la deuda, para negociar, etcétera, pues tendremos se suspende ese proceso y no cuenta los 4 años para reclamarla, ¿vale? Es más, en el orden civil, en este caso de la deuda, se retomaría los 4 años porque ya se ha ido haciendo este tipo de acciones, ¿vale? Cosas que tenemos que dejar aquí. Como pongo aquí, el mediador debe ayudar a las partes a alcanzar los acuerdos y solucionar sus controversias. Normalmente, si un mediador licenciado en Derecho, pues él podrá realizar un acta final de mediación prácticamente como un contrato ya, donde prácticamente solamente tenemos que acudir a notaría para elevar la escritura pública si queremos que adquiera fuerza ejecutiva, es decir, que un abogado pueda elevarlo a los juzgados para que ese pacto se lleve a cabo sin necesidad de mandar pruebas, o bien constituye un medio de prueba para la vía judicial en caso de que no se eleve a escritura pública, donde se presupone que este acta ya ha llegado a un acuerdo y entonces únicamente se puede desmontar en vía judicial si se demuestra que este acuerdo no está correctamente. Como hemos comentado aquí en el trabajo, pues como un contrato, o sea, cualquier trato, incluso el notarial, siempre se puede llevar a una nulidad de ese acto en caso de que se conlleve de que ha habido una sustracción de identidad, algo, o ha habido una intimidación, una violencia de por medio. No es fácil, pero se puede hacer, ¿vale? Este acta tiene que llevarse, el mediador tiene que llevarla en un registro propio, tiene que llevarla en su registro, y a las partes le tiene que dar una copia de cada uno de ellos, una copia perfectamente acreditada de que ese acuerdo se ha llevado a cabo, ¿vale? ¿Qué más tenemos que decir de las secciones? Que las secciones básicamente suelen durar 1 hora, pero el tiempo también, como vemos, siempre es flexible. Depende del mediador, de las circunstancias, etcétera, y podemos alargarla a la razón que queramos, ¿sabes? Muchas veces los mediadores preferimos prolongarla durante 2 horas, si es necesario, para que haya ya un acuerdo, que hacer mini secciones de 15 minutos. Pero todo eso dependerá de la libertad del mediador, de cómo vea las circunstancias, y el mediador durante todo el proceso que está dirigiendo el debate, teniendo que ceder para que todos hablen, que todos puedan desarrollar su propia historia, incluso formular preguntas, porque claro, en un conflicto lo suyo es que se sienten a hablar las partes, y gracias al mediador que va a mandar el orden y el respeto a las partes para que siempre se cumpla. Si las partes acuerdan esto y lo llevan a cabo, pueden formular preguntas a los relatos y a los hechos que están narrando la otra parte. Si la otra parte dice que se siente frustrada, por ejemplo, en un negocio, porque no puede tomar decisiones, porque el hijo... vamos a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Imaginemos que es una empresa familiar, una sociedad mercantil, que la heredan 3 hermanos. El hermano A ha estado manejando la empresa durante toda su vida laboral y trabaja en ella. Ahora actualmente el administrador, que el padre ha fallecido. El hermano B solamente tiene las mismas acciones que el hermano A, pero nunca ha desarrollado nada en las actividades mercantiles de esta sociedad. Y el hermano C está un poco perdido porque ha estudiado en el extranjero, pero ahora tiene los conocimientos y quiere participar en la sociedad. Pues ahí verdaderamente van a salir muchas ideas. A lo mejor el hermano B es que no quería nunca. Es que es más, a lo mejor lo que prefiere es que se le liquide y se le compre su 20 y tanto por ciento que tenga, el 33,33 por ejemplo, si todos lo tienen aparte iguales, y se desligue de la sociedad.
A lo mejor es lo mejor que tiene. Mientras que el hermano A tiene a lo mejor que ceder en parte al hermano C con una normativa, porque los dos tienen el mismo derecho de desarrollar la empresa. Evidentemente uno ha estado durante más tiempo, el otro tiene sus derechos y ahí tendremos que buscar la línea, el cauce, para ver cómo lo hacen, cómo lo llevan a cabo. A lo mejor no se puede llevar a cabo y a lo mejor el hermano C tiene que tomar la decisión también que el hermano A le pague la parte correspondiente de la valoración de la empresa. Y se lo puede pagar a plazo, etcétera. Eso ya se va viendo con el diálogo. Pues ahí en esa entrevista, lógicamente el hermano A y el hermano C van a tener mucho que dialogar. El B no, el B realmente a lo mejor lo único que quiere es salirse y básicamente los hermanos tienen que entender que se quiere salir, que también está en su derecho de no participar en la empresa. El problema es que muchas veces el hermano A y el hermano C no tienen el dinero para darle a la empresa. Y entonces ahí pueden, ¿qué? Pues negociar cuándo van a llevarse los plazos, etcétera, ¿vale? Si lo elevan a escritura pública, ya que hemos puesto este ejemplo, tiene fuerza ejecutiva. Si han pactado que lo van a comprar en 10 plazos, si incumplen los plazos y nada más le pagan 5, pues puede, a través de una conducta, de una vía judicial, ser más rápido y solicitar el pago de lo que no se ha pagado, ¿vale? Si la ha elevado a escritura pública. Si no, pues tiene que iniciar un proceso civil que constituye prueba, pero bueno. Por último, ya tenemos que decir que el mediador recuerda que no va a declarar en un proceso. Si lo llaman en un proceso judicial, nunca puede desvelar ninguna conversación. Lo único que se puede agarrar es al acta y decir que el acta se firmó con fecha tal y eso es lo que se pactó. Pero ya está. Evidentemente, si tú eres mediador y te llaman, tienes que acudir al proceso, porque en caso contrario vulnerarías, pero te tienes que agarrar a los 7 principios de la mediación y tienes que acogerte a tu silencio administrativo, a tu silencio, al secreto de las comunicaciones, y decir, oye señores, yo me amparo a esto y lo único que puedo decir que el día tal se llevó el acta que ahí está firmada. Y ese acta es el que verdaderamente tengo yo en mi registro. Y eso es lo único que puede decir el mediador en un proceso judicial. Por eso es una cosa muy buena y mala para algunos, porque en el proceso realmente no perdemos ningún derecho, ya que todas las conversaciones que tengamos durante todas estas secciones, la otra parte tampoco las puede utilizar, a no ser que nosotros las consentamos. Entonces, si no se llega a un acuerdo y a la cuarta sección se considera que es mejor y a la vía judicial porque no se va a llegar a un acuerdo, realmente no se ha prescrito nuestros derechos porque se han suspendido y los podemos volver a iniciar. Y también todas las negociaciones y barbaridades que hayamos dicho en esas conversaciones con sinceridad no pueden ser tenidas en cuenta, con lo cual tendremos los mismos medios de prueba que teníamos con anterioridad y lucharemos en el proceso para ver quién es al que le da la razón total o parcial el juez, ¿vale? Bueno, ya hemos visto el proceso, cómo es. Si queréis, y me pongo a ensayar distintos procesos de la mediación, yo actuando como el papel de mediador o bien contratando actores o yo mismo simulando a los actores con distintas vestimentas. Si lo consideráis necesario, lo hago. Una vez que hayamos explicado qué es la mediación. Ahora el siguiente vídeo va a ser ya las técnicas de la mediación y luego qué profesiones pueden acceder a ser mediadores, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque a lo mejor más de uno que vosotros estáis haciendo estos vídeos, que lo estáis viendo, queréis ser mediadores del día de mañana, ¿vale? Ya con ese paquete verdaderamente tendríamos lo que es la mediación y ya podremos entrarnos en que las distintas mediaciones que existen, ¿vale? Bueno, que espero que estéis aprendiendo, que espero que estos 40 minutos te hayan servido de utilidad y espero que gracias a esto comprendas cómo el proceso de la mediación y no llame a los mediadores para que instiguen o hagan un proceso de violencia o de agresión o de miedo hacia la otra parte para que se sometan a una mediación. Esto yo lo he sufrido cuando me he posicionado en las primeras palabras clave de Google
como mediador, que me han llamado gente que lo que quieren es que yo actúe como una negociación agresiva contra la otra parte. Eso no es una mediación. La mediación es para sentarnos y dialogar entre las partes. Y dialogar con el respeto y la armonía. Si no se quiere dialogar con respeto y armonía, entonces no te puede acoger a una mediación. Sí puede usar las técnicas de la mediación en una negociación, como veremos más adelante. Pero eso ya es otro asunto. Yo lo he usado y lo uso hoy en día. Porque estas herramientas que vamos a ver del mediador nos posibilitan acercarnos a la otra parte cuando somos negociadores. Por eso estoy haciendo antes de diferenciar la mediación de la negociación. ¿Vale? Nos vemos en los siguientes videotutoriales. Seáis buenos, espero que aprendáis y utilicéis todo este conocimiento siempre para enriqueceros y nunca para hacer daño a la otra parte. Que para eso lo estamos nosotros también haciendo. ¿Vale? Hasta luego, chavalotes, que seáis buenos y nos vemos en los siguientes vídeos.